Asegurarnos que se vea. Diálogos en vivo, seguridad de la información en el trabajo remoto. Grupo NICE, como principal aliado del sector empresarial en materia de certificación y capacitación de sistemas de gestión de estándares internacionales en México, Colombia y Latinoamérica, ha preparado este programa de pláticas con especialistas que, de manera mensual, ofrecerá foros de conversación sobre temas coyunturales en el sector empresarial de la región. Antes de dar inicio a esta primera edición de Diálogos en Vivo, comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas con nuestro especialista, las cuales agradeceremos puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana principal para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestro especialista en el espacio mencionado. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, permítanme presentar al ingeniero Pablo Corona Fraga, actual director corporativo de sistemas de gestión en Grupo NICE, quien esta mañana nos acompaña para compartir aquellas implicaciones que deben considerarse en materia de seguridad de la información y ciberseguridad con el trabajo fuera de las oficinas. Cómo detectar e identificar amenazas latentes y definir con ello acciones que lleven a controlar los riesgos a los que empresas, negocios y organismos de todo el mundo se ven forzados a enfrentar en esta nueva normalidad global. El ingeniero Corona es auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de tecnologías de información, gestión de riesgos y continuidad de negocio. Es viceconvenor del grupo de trabajo de ISO, International Organization for Standardization, que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional. Es vicepresidente para Gobierno, Riesgo y Cumplimiento del Consejo Mexicano de Seguridad de Información y Ciberseguridad, además de ser autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad. Ingeniero Corona, por su amplia experiencia en el ramo y a nombre de NICE Colombia, nos complace contar con su presencia en este foro. Sea usted bienvenido, el espacio es todo suyo. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión, en donde espero poder compartir con ustedes información útil a través de esta presentación para hablar de la seguridad de la información en el trabajo remoto, en este trabajo fuera de las oficinas. Y me gustaría comenzar por algo de introducción que todos nosotros de alguna forma ya sabemos, y es la pandemia y esta crisis mundial que desde el año pasado comenzó por el COVID-19, nos orilló a cambiar la manera en la que trabajamos, pero no solo a cambiar la manera en la que trabajamos, me parece que nos orilla a cambiar la manera en la que pensamos distintas cosas. Conozco varias organizaciones y en particular recuerdo algunos ejemplos en donde hace año y medio, cuando mucho, en finales del 2019, alguien me decía, no, yo no creo en estas situaciones del trabajo remoto, del home office, de trabajar fuera de la oficina, la gente no es productiva, no se le puede dar seguimiento y es muy complicado. Pues de una forma u otra, la pandemia nos obligó, y en particular obligó a esta organización que uso como ejemplo, a utilizar el trabajo remoto como una de las herramientas. Y hace poco esa misma persona me decía, no sé cómo no había considerado el trabajo remoto antes, logro que la gente esté más contenta, son más productivos, tengo mejores herramientas para darle seguimiento a su forma de realizar actividades, porque antes solo los medía por cuántas horas dedican al trabajo en la oficina y ahora puedo medirlo también con indicadores que la pandemia me obligó a establecer de manera más precisa. Entonces, quisiera, antes de hablar de la seguridad de la información, de que entendamos que esta manera de trabajar fuera de las oficinas, que de alguna manera hoy le estamos poniendo esta tipificación de trabajo en casa, porque la pandemia nos ha obligado a estar en nuestra casa, eventualmente va a acabarse, espero pronto, la pandemia. Y si bien hoy trabajamos en la casa, dentro de poco tiempo esto ya no será trabajo solo en casa, será trabajo en
oficinas remotas, poder hacer trabajo en un aeropuerto, en un café internet, en centros de teletrabajo. En un momento más les platico de qué se trata, de tal manera que ver esto como parte de la nueva realidad de las organizaciones es relevante. Pero no solo eso, sino comenzar a entender que si seguimos pensando en esta situación como una emergencia, algo estamos dejando de hacer. ¿Por qué? Llevamos prácticamente un año con la pandemia, y con los negocios y con semáforos en confinamiento en distintas ciudades, prácticamente 10 meses, si no es que en algunos casos 11 o ya 12 en varios. Por lo tanto, me parece que ya no es un tema de emergencia, sí es un tema de contingencia, sí estamos en una situación de mantenerse alertas, pero ya no es una emergencia. Y el contar con mecanismos que nos ayuden a aprovechar de manera permanente esto que estamos haciendo va a ser muy importante. Por esto, entonces, ahora les compartiré varios elementos que me parecen importantes para entender cómo hacer mejor el teletrabajo. Desde cosas antes de pasar al teletrabajo en la parte de seguridad, que en un momento más les hablaré, es importante que no solo la seguridad lo veamos como uno de los objetivos, que es el objetivo principal de esta plática, pero requiere de tener una rutina adecuada del trabajo para el inicio del día, desde situaciones tan sencillas como pedirle a la gente que al principio del día se conecte a una sesión de kick-off, de inicio de trabajo en grupos. Yo le pido a mi gente, por ejemplo, que los inicios de sesión de día los hagamos con la cámara prendida al inicio de la jornada, de tal manera que podamos saber que ya todos estamos en modo trabajo, que ya la gente está fuera de la cama, que ya por lo menos se peinó y está en un modo ya productivo, sin las cobijas encima. También entender el entorno de la familia, que en la parte de seguridad va a ser un aspecto relevante que en un momento más les platico, pero para la productividad, que la familia entienda que el que estés en tu casa no significa que estés disponible para todo el tiempo hacer tareas del hogar, eh, porque de alguna manera estamos trabajando y estamos teniendo que cumplir con objetivos y metas, y por eso el que haya una implementación y un establecimiento de metas y objetivos con una disciplina adecuada ayudará a llevar a cabo acciones muy específicas, que no solamente significa trabajar en un horario, sino en cumplir metas. Mi recomendación es que sean metas diarias y específicas para qué rol que tiene que cumplir cada uno de los trabajadores. Y el compartir las experiencias con otras personas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo aprender de los errores o de los aciertos de los demás colaboradores es relevante. Y los líderes de una organización también deberían establecer nuevos mecanismos para cómo ligamos la aportación de valor de cada uno de nuestros colaboradores en la asignación de objetivos y metas que sean muy claras, mecanismos de comunicación establecidos, oficiales, y que sean claros y efectivos, sobre el uso de la tecnología y saber cuál tecnología, que en un momento más nos enfocaremos a él, y una evaluación continua del desempeño del personal. De esa manera, hemos establecido distintos mecanismos, y en NICE algo que hicimos desde antes de que comenzara la pandemia en un proyecto para establecer una norma de teletrabajo, de seguridad de información en el teletrabajo, principalmente, y les digo, esto fue antes de que iniciara la pandemia, para buscar cómo apoyar a las ciudades, principalmente las ciudades más ocupadas en población y en tráfico, de tal manera que se pudieran reducir estos problemas a través de que la gente que no fuera fundamental que se mueva de una oficina a su centro de trabajo y a su casa de regreso, tuviera que hacerlo y pudieran trabajar de otra manera.
Y aquí el concepto que mencioné hace rato de centro de teletrabajo, por ejemplo, en distintas ciudades hemos identificado que se han implementado en las bibliotecas, que hoy las bibliotecas tienen amplios espacios y cada vez hay menos personas que asisten a las bibliotecas, pero que pudieran utilizarse como centros de teletrabajo, que hay una biblioteca cerca de donde la gente vive, pudiera ir a trabajar ahí tener condiciones de concentración, de silencio, de una conexión con ancho de banda suficiente, en algunos casos llevar equipos propios, en algunos otros hasta pudiera haber equipo habilitado por el personal que administra la biblioteca, ya sea pública o privada, y de esta manera tener centros que lleven a cabo ciertas partes de los controles que requiere la seguridad de la información. Esto hoy con la pandemia es complicado de implementar, pero como les dije, eventualmente cuando termine, pudiera haber oportunidades muy interesantes tanto de negocio como de desarrollo en mecanismos de productividad, de utilizar centros de teletrabajo que fomenten la atracción de talento, el disminuir el tráfico, el implementar esquemas de seguridad de la información centralizados en estos espacios de trabajo, en donde es más fácil llevar un control de ese centro de teletrabajo que llevar un control de la seguridad de la información en el domicilio o en la casa del trabajador, en donde es más difícil acceder a él o obligarlo a implementar ciertas medidas de seguridad. Entonces, creamos esta norma, la norma I-309 de NICE en 2019, que habla de estos centros de teletrabajo y que podremos poner a su disposición si alguien la requiere como referencia. Y ahora pasando ya específicamente al tema de la seguridad del teletrabajo, me parece que hay 8 aspectos muy importantes que deberemos considerar. Primero es entender que la gente es nuestra primera línea de defensa y por lo tanto capacitarlos adecuadamente en cuáles amenazas existen, en que el entorno en el que están es distinto. Antes, dentro de la oficina, uno de los mayores controles de seguridad que teníamos eran los mismos muros de la oficina, en donde sabías que solamente quien tuviera cierta autorización, quien el vigilante conociera y permitiera el acceso, que salían a través de la red corporativa, que utilizaban los equipos corporativos y el entorno de trabajo corporativo o de la organización tenía ciertas capacidades y nivel de seguridad mínimo aceptable según los criterios de esta empresa o organización. Pero ahora, estando fuera de la oficina, perdimos esta primera frontera, esta primera control de seguridad que eran los muros de la oficina. Por lo tanto, el primer control deberá ser la misma gente, que puedan entender, que pueden recibir un correo con engaños, que puedan entender que el equipo que tienen asignado para fines profesionales, si lo comparten con gente en su casa, pudiera significar un problema tanto legal como de seguridad, porque si lo comparten con un menor de edad que instale un juego o alguna aplicación no autorizada y esta contiene un malware, entonces no va a ser un problema solamente del entorno familiar, sino estamos teniendo un equipo de productividad que está asignado para labores de oficina y que se conecta a la red de la oficina. Y si esto se infecta de alguna manera con un malware o hay una vulneración de seguridad, eso podría llevarse y contagiarse al entorno organizacional en los demás equipos que se conectan a la red organizacional. Por lo tanto, que el colaborador entienda esta participación y actividades de lo que debe y no debe hacer es uno de los puntos relevantes. Designar equipos que se pueden utilizar, ya sea porque la empresa va a designar los equipos que se pueden utilizar o porque es aceptable utilizar equipos del trabajador en lo que le llaman el Bring Your Own Device, el que se puedan ocupar equipos personales para fines de trabajo en oficina o fines de trabajo organizacional, pero que entonces deberíamos establecer mecanismos de seguridad mínimos
para estos equipos, ya sean de la organización o del trabajador, diciendo necesita tener mecanismos de autenticación, de inicio de sesión, de cifrado de disco, de utilizar comunicaciones con protocolos seguros de cifrado, que haya un responsable de hacer respaldos y con una frecuencia establecida. O en algunos casos que se indique no es posible realizar trabajo con equipos personales por el tipo de información que se maneja, porque la regulación o las políticas de la organización no están dispuestas a absorber el riesgo que significa utilizar equipos de la persona, o porque la persona dice yo no quiero implementar controles de la organización en mi equipo personal y entonces tendrán que utilizarse solo equipos organizacionales. Estas reglas deberían estar escritas, puestas de forma clara y preestablecida, conocida a los trabajadores para evitar que haya un problema. Lo mismo en el espacio de trabajo, que el usuario sepa que el espacio de trabajo en donde está, y en este caso si es su casa, requiere algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, si maneja documentos en papel, entonces este documento en papel pudiera significar información confidencial o sensible. Y si él solo la deja en la mesa que está utilizando temporalmente por la pandemia para el teletrabajo, pero alguien lo visita en su casa, hay alguien que le ayude con el aseo que es externo a su familia, o simplemente alguien no autorizado tiene acceso a ese documento, fuera de los sistemas informáticos también tendría que haber este tipo de consideraciones de qué documentos se tienen a mano, en dónde se guardan, cómo se manejan. Y ahora, hablando de los aspectos informáticos, ¿cómo es que se conectan a la red de Internet, por ejemplo? Y ahora me voy al tema de los enlaces. Se utiliza una VPN para salir siempre por el entorno organizacional. Los que no estén familiarizados con este término de VPN, se refiere a una red privada virtual, en donde a través de mecanismos de cifrado, de conexión y transporte seguro de la información a través de Internet, se encapsula la información con mecanismos de encripción, de cifrado, para que nadie pueda acceder a esa información sin las llaves correspondientes de cifrado. Es un mecanismo común para que las organizaciones puedan asegurar que aunque estés en un aeropuerto, en un café o en tu casa utilizando una conexión que no sabes qué otras personas están conectadas a esa misma red, qué otros equipos, qué dispositivos, ahora que tenemos no solamente computadoras conectadas a la red de nuestras casas, sino televisiones, consolas de videojuegos, lavadoras, refrigeradores, apagadores, interruptores de energía eléctrica. Cada uno de ellos puede significar una amenaza con vulnerabilidades particulares. Por lo tanto, el entender cómo se hace una conexión o una segmentación de las redes para decir, tienes que salir por una red particular y entonces yo, empresa, voy a asignarte a un proveedor de servicios de Internet que va a ir a tu casa a ponerte un nuevo enlace que es el que tienes que utilizar para trabajar. O número dos, utilizarás tu mismo enlace que ya tenías en tu casa para fines personales, pero se complementará con mecanismos extras de autenticación, de validación, de cifrado de una red privada virtual o algún otro que ayude a reforzar los mecanismos de comunicación. El tema del soporte también es importante. ¿Por qué? Porque la gente que estaba acostumbrada a dar soporte técnico tenía de alguna manera ya casos específicos que resolvía como preguntas y respuestas frecuentes a situaciones normales durante el trabajo en la oficina. Ahora, con esta nueva situación del trabajo remoto, surgen problemáticas distintas y que posiblemente no estaban 100% previstas, aunque otra vez, si después de un año no hemos podido identificar todas estas problemáticas, me parece que es muy relevante analizar los distintos casos
que se han encontrado a través de estos meses de trabajo en condiciones distintas para evaluar qué problemas comunes ha habido de conexión, de segmentación de la red, de fallas en el ancho de banda, de fallas en el acceso a la información, de vulneraciones de seguridad o de cualquier otro incidente relacionado con la información, de tal manera que se puedan generar lecciones aprendidas para que el personal de soporte pueda realizar de una mejor manera su labor. Y lo mismo para el resto de la infraestructura que se utiliza. Habrá actividades que será complicado realizar fuera de la oficina porque requieren infraestructura particular, maquinaria o algún otro equipo que es difícil de mover o tener en un domicilio. Y entonces será importante identificar esas tareas y establecer mecanismos para que estas actividades se realicen en el entorno adecuado y con la infraestructura necesaria. Y el punto número 8, no por ello menos importante, es establecer perfiles y roles específicos con el menor acceso posible para cada una de las funciones que requiere el trabajador. Y es común que durante estas situaciones de emergencia establezcamos accesos temporales, pero que decimos que son temporales solo en teoría y que nadie se aseguró de que eso temporal fuera eliminado cuando acabara cierta condición, porque una persona estaba indisponible, porque estuvo enferma, porque se le dio acceso a la cuenta de una segunda persona a alguien más para que pudiera apoyarlo con ciertas labores. Entonces, el establecimiento de roles, perfiles, permisos y privilegios es una labor muy importante que ayudará a que cada quien tenga acceso solo a las funciones que necesita hacer. Y aquí una recomendación es reducir esos permisos y privilegios solamente a aquellos que sean indispensables para la función que esa persona está requiriendo realizar según su perfil de puesto y las funciones que le corresponden, para evitar que pueda cometer errores o abusar de los accesos que tiene por el diseño y capacidades que tiene de modificar, de borrar, de dar de alta, de cambiar los sistemas o la información a la que tiene acceso. Otro de los aspectos relevantes son los mecanismos de videollamadas o de juntas remotas. Por ejemplo, hoy estamos en esta sesión a través de esta plataforma y es importante poder establecer a nivel organizacional cuál es la plataforma adecuada. Hace unos meses hubo una controversia bastante grande sobre el uso de cierta plataforma grande de mensajería instantánea por un cambio en los términos y condiciones de uso, y alguien me preguntaba, oye, ¿eso significa que debemos dejar de utilizar esa plataforma? Mi respuesta es, no estoy seguro. Tendríamos que hacer una ponderación entre el beneficio que te da esa plataforma y las posibles consecuencias o riesgos que tiene su uso. De tal manera que mi respuesta es, cada organización debería establecer algún tipo de política o lineamiento sobre cuáles son la plataforma o las plataformas oficiales aprobadas por la organización para realizar videollamadas, para hacer mensajería instantánea, para tener las extensiones telefónicas y la voz sobre IP en su casa o fuera de la oficina. ¿En qué momentos y bajo qué condiciones se pueden realizar grabaciones de las sesiones? ¿Cómo se controlan las intervenciones de participantes o el acceso de los participantes a la conexión de una sesión? En el caso de esta sesión no hay un problema mayor porque es una sesión pública en donde abrimos el acceso a todo aquel que quisiera sumarse, pero habrá sesiones en donde compartimos información confidencial y sensible. Entonces, el revisar qué personas están conectadas a la sesión y el establecer mecanismos de filtrado para revisar que no haya gente que no debe estar y que el contenido que se comparte sea adecuado a la audiencia para no publicar o dar a conocer información no adecuada según los permisos, roles, privilegios que ya mencioné en la diapositiva anterior.
va a ayudarnos a mantener la seguridad y la integridad de la información que compartimos a través de estos mecanismos de llamadas o de reuniones remotas. Por lo tanto, preparar la información de manera previa para saber a quién nos vamos a dirigir, qué información se va a compartir y hasta cosas que parecieran triviales, pero el uso de un segundo monitor para no tener las notificaciones en pantalla cuando te llega un correo y estás compartiendo pantalla, o las notificaciones de mensajería instantánea, o el poder preparar cierto contenido en un monitor para después compartirlo con el resto de los participantes, es algo que pareciera sencillo, pero son acciones que nos van a ayudar a tener una mejor convivencia, pero también una mejor seguridad de la sesión para evitar que haya una vulneración o fuga de información sensible. Y por esto es que me gusta hacer una comparación de cómo hacer seguridad en este trabajo remoto, en este teletrabajo, de la misma manera en la que estamos haciendo frente a esta situación sanitaria con el COVID-19. De alguna manera, el cuerpo humano es el sistema más antiguo que llevamos protegiendo desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, utilizar mecanismos análogos a lo que hacemos para proteger a nuestro cuerpo, para hacerlo con nuestros sistemas e información, puede ser una manera relevante e interesante de protegernos. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, así como entendemos nuestros sistemas y la salud de nuestro cuerpo, conociéndolo y entendiendo sus distintos mecanismos, sistemas y elementos, órganos que lo integran, entender el ciclo de vida de nuestra organización, desde dónde lo obtenemos en papel, cómo se captura a través de dispositivos móviles, personales, estaciones de trabajo, información que obtenemos de redes sociales o distintos otros medios, se almacena en bases de datos, se descarga, se exporta a archivos que pueden ser procesados en un equipo de cómputo personal, se lleva a, no sé, a un CRM, a un ERP, a un mecanismo de correo electrónico, se comparte con otras personas, se procesa en la nube, se lleva a cabo análisis de la información con Big Data o algún otro tipo de procesamiento de información. Ahora la inteligencia artificial es algo que se ha puesto de moda de alguna manera. Entender todos estos mecanismos que, utilizaré la palabra, tocan la información, que tienen acceso a ella, ya sea porque son un vehículo de transmisión, porque la almacenan, la procesan, la cambian o la acceden de alguna manera. Entonces, cada uno de estos deberá ser un área de preocupación en los que implementemos algún control específico para garantizar que la información solo será accedida por aquellos que tienen permiso, modificada o eliminada por aquellos que tengan los privilegios para ello, que se preserve desde dónde puede ser accedida, y que todas aquellas personas que la deben acceder puedan hacerlo en el momento que lo requieren, porque también la inaccesibilidad de la información es un problema de seguridad de la información. Podríamos decir que no hay información más segura que aquella que está en una computadora apagada, sin batería, que sepultamos bajo 30 metros de cemento, pero no la podemos utilizar. Por lo tanto, no es cierto que eso sea más seguro, porque al no ser accesible, entonces pudiera ser que aquella persona que lo requiere y no puede utilizarlo está perdiendo el beneficio de negocio que le hubiera traído el utilizar esa información. Por lo tanto, el garantizar que solo aquellas personas que tienen acceso puedan hacerlo, pero aquellas que sí tienen acceso, se les dé ese acceso en el momento y la forma en la que lo requieren, también es un elemento relevante. El poder entender los signos vitales y seguir las mejores prácticas. Hoy, con el tema de la pandemia, hemos tomado medidas para cambiar nuestros hábitos, desde no darnos la mano, el tomar la temperatura a la entrada de los accesos a un centro comercial, a un edificio, y el seguir las mejores prácticas para que cuando haya ciertos síntomas, ir con un especialista.
hay varios elementos similares que podríamos seguir en los sistemas. Por ejemplo, no confiar, así como no nos damos la mano porque no sabemos si la otra persona está contagiada con el virus. Y entonces parte de esto es asumir que cualquier otro con el que interactuamos está potencialmente contagiado. Esto en los sistemas le llamamos una arquitectura de cero confianza, le dicen de zero trust. Por lo tanto, implementar algo similar en nuestros sistemas de tal manera que asumamos que cualquier otro equipo que interactúe en nuestro sistema está potencialmente vulnerado y por lo tanto autorizar cada acción que un usuario realiza contra los roles, permisos y privilegios que preestablecimos según lo que mencioné anteriormente. Autenticar a los usuarios cuando inician una sesión para saber si pueden entrar o no a esa parte del sistema y autorizar cada una de las acciones que realizan para evitar que abusen o que por error cometan una vulneración en la información. Y el tener un monitoreo constante de estos síntomas, darles recomendaciones a la gente de cosas tan sencillas como si ves más gente conectada en tu red de la que normalmente identificas, si ves dispositivos conectados a la red Wi-Fi que no conoces, si ves tu equipo que está ejecutándose y corriendo más lento de lo normal o que hay tareas o procesos que no conoces, debería ser síntoma de que algo extraño está sucediendo. Ve a un especialista y así como lo mismo sucede en nuestra salud, cuando detectamos ciertos síntomas, vamos con un médico o aislamos a esa persona, aislemos a ese aparato, a ese equipo de cómputo, a ese trabajador que está haciendo actividades extrañas para analizarlo de una manera particular y tomar decisiones específicas. Eh, Elegir instalar plataformas seguras. Ya les platicaba de la importancia de establecer una plataforma de manera oficial como la plataforma segura. Y voy a utilizar este tema de los clones de ciertas aplicaciones de mensajería. Hace poco me tocó que alguien me decía, logré bajar esta aplicación que te permite ver la confirmación de mensajes, esta doble palomita azul, cuando alguien no habilitó el que puedan verse la palomita azul, te permite recuperar los mensajes borrados, te permite ver cuando alguien está en línea, aunque no haya querido que lo vean si está en línea. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de estas aplicaciones que dicen desbloquear funciones en realidad no lo hacen y lo que están buscando es tener acceso a nuestras contraseñas, a nuestro teléfono, al entorno de seguridad que hoy a través del teléfono, aparte de comunicarnos por la voz, muchas veces lo utilizamos para autenticar transacciones con el banco, para autenticar transacciones en el entorno profesional, para recibir confirmaciones o validar transacciones de alguna actividad personal o profesional. Por lo tanto, el solamente elegir plataformas que sean seguras y de forma oficial va a ayudarnos a evitar darle acceso a otras personas que ya sea por error o como un ataque dirigido, busquen que de forma inadvertida para nosotros tengan acceso a la información. Ya les platicaba que para esta seguridad del trabajo, recapitular estos 8 aspectos importantes que mencioné de darle capacitación al personal, establecer cuándo se pueden utilizar equipos personales o empresariales solamente para las actividades organizacionales, qué consideraciones se deben tener sobre el espacio del trabajo, el soporte técnico remoto, los enlaces, la infraestructura y el establecimiento de roles, perfiles y obligaciones para cada trabajador. Actualmente con la pandemia, cuando accedemos a una casa, a un edificio, nos limpiamos el calzado, las cosas que entran, las limpiamos de alguna manera para evitar que el virus entre a nuestro entorno. De alguna manera podemos realizar cosas similares.
no instalando aplicaciones no autorizadas, no introduciendo mecanismos de almacenamiento, por ejemplo, una memoria USB que nos encontramos tirada porque no sabemos qué tiene adentro. Así como no nos comeríamos comida que esté tirada en la calle, pues no conectemos un dispositivo que nos encontremos tirado porque no sabemos qué tiene adentro. Y ahorita pareciera, yo no lo conectaría, pero hemos hecho pruebas en donde dejamos tirado una memoria de 8 gigas y a nadie le llaman la atención porque es muy poquito, pero dejamos tirado un disco duro de 1 terabyte con malware, que el único malware que tiene es avisarnos que alguien lo conectó y que potencialmente podría dar acceso remoto a esa computadora. Pero un disco duro de 1 terabyte ya suena a que puede haber algo importante, y si le pones un post-it que diga información ultra secreta, confidencial, la nómina de la empresa, seguramente alguien intentará conectarlo, aunque no tenga esa información, y pudiéramos estarle dando acceso a esta potencial amenaza con un malware o algún otro tipo de ataque más sofisticado, por ya sea alguien que de manera inadvertida está intentando atacarnos, o hasta porque por error puede causar algún otro problema en nuestras infraestructuras o servicios. Lo mismo sucede cuando accedemos a un correo electrónico. Déjenme, aquí se encimó esta parte de la lámina, déjenme hacer una corrección rápida. Listo. Me parece importante que entendamos que hay algo que le llamamos ataques de phishing. Ataques en donde la gente va a tener información legítima que en muchos casos pudiera ser real. Por ejemplo, si estuvimos buscando capacitación en redes sociales o en las búsquedas en internet, pudiera llegarnos un correo, y esto fue un correo real que me llegó a mí diciendo: te mando capacitación de esta empresa. Y cuando tú abres un correo electrónico, muchas veces va a tener en el nombre del remitente una dirección de correo, pero hasta que no pulsas o interactúas con este nombre del remitente, revela la dirección real. En este caso, el nombre del remitente, hacer un campo editable, incluía esto que se ve como la dirección de correo, pero no era la dirección del remitente. Cuando le daba clic sobre este nombre, me mostró que en realidad la dirección del remitente era esta otra. Esta otra, que en lugar de ser contacto@sigo.com.mx era esta mapled@jacanulu.com. De tal manera que alguien, esta dirección, se estaba intentando hacer pasar por esta otra. De esta manera, para evitar caer en este tipo de engaños, número uno, hay que asegurarnos que el correo del remitente viene en una dirección legítima, y pulsando o interactuando con el nombre del remitente podremos revelar la dirección real de quien viene el correo, para asegurar que viene de alguien de quien queremos recibir información. Número dos, no abrir archivos adjuntos. En este caso, este correo venía con un archivo adjunto que mencionaba: te mando información en el adjunto que podrás encontrar. Si tienes más información, pregúntame. Y había varias cosas. Uno, es una persona que yo no conocía. Me manda un adjunto en un formato .doc. Es importante observar que el formato .doc es obsoleto, pero obsoleto desde hace 20 años. Microsoft, que es el que utiliza, el que creó este formato .doc para sus archivos de procesador de palabras, ahora y desde hace 20 años utiliza el formato docx para llevar el formato de sus archivos de procesador de palabras. Y este formato .doc, que es obsoleto, deberíamos considerarlo no solo obsoleto, sino peligroso,
porque en este caso aparte incluía macros y las macros son software ejecutable que vienen incrustado en el archivo de texto, de este caso del procesador de palabras, que buscaba contagiar a mi máquina con ransomware para secuestrar la información y después pedir un rescate para hacerse de un beneficio económico. Entonces, tener cuidado con los adjuntos, no abrir adjuntos de personas desconocidas, y mi recomendación personal es no habilitar los macros. Yo trato de nunca habilitarlos, pero si tienen alguna condición en la cual lo requirieran, solamente cuando estén absolutamente seguros de que viene de un origen legítimo, por ejemplo, de dentro de su información, y no confiarnos de que nos den información legítima porque alguien pudo haber tenido acceso a nuestros estados de cuenta del banco, a interceptar un correo electrónico, a tener una copia de otro, a tener información que de alguna manera nosotros inadvertidamente dimos a conocer y que pudieran utilizarlo en nuestra contra. Muy bien. Les quiero recordar hasta aquí, si hay alguna duda o comentarios, estamos en la sección de preguntas y respuestas, teniendo abierto para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puedan hacerlo en la sección que dice Q y A de la plataforma por la cual estamos llevando a cabo esta sesión, y que intentaré contestar al final o intercalar las preguntas en el momento en el que las hagan. Bien. Algo importante es utilizar mecanismos seguros de autenticación de nuestros inicios de sesión, algo a lo que le llamamos segundo factor de autenticación. El segundo factor de autenticación es que además del usuario y contraseña que comúnmente utilizamos para iniciar la sesión en un sistema, utilicemos algún otro mecanismo. Muy probablemente varios de ustedes estén familiarizados con este tipo de, le llaman tokens, para confirmar transacciones bancarias, para confirmar transacciones en algunas plataformas. Bueno, es posible utilizar mecanismos similares con llaves como estas que son de USB, con mecanismos para validar que no solamente conoces el usuario y password, porque ese usuario y password alguien pudiera copiarlo, sino tiene acceso físico a este dispositivo, y que solamente con el acceso físico de ese dispositivo pudieran validar o acceder a un sistema, aunque tienen un costo, pero también hay algunas otras opciones. Por ejemplo, Google tiene una aplicación que se llama Google Authenticator, que también genera llaves con números de una única vez. Microsoft tiene el propio también. En algunas ocasiones se utilizan mensajes de texto de SMS para validar estas transacciones, aunque yo le pongo un signo de interrogación porque no es mi opción preferida. Hay algunos mecanismos que pudieran utilizarse para suplantar la identidad del celular y entonces no ser lo más seguro, pero la recomendación es habiliten el segundo factor de autenticación en todos aquellos mecanismos que lo permitan. Hoy prácticamente todo lo permite: las redes sociales, el correo electrónico, las plataformas personales, organizacionales, ERP, CRMs, casi cualquier plataforma moderna permite hacer una autenticación a través de un segundo factor. Y capacitar y educar a los usuarios. Les vamos a poner en el chat y en esta página, que es un simulador de phishing. Hace un momento les platiqué de cómo identificar un correo legítimo o uno ilegítimo a través de identificar el correo del remitente, si la página a la que te manda es legítima o no, si el archivo adjunto tenía alguna intención maliciosa. A través de este simulador nos puede presentar casos reales de cómo se ve un correo electrónico y nos pide identificarlo como malicioso o no malicioso, y si lo acertamos nos va a decir
por qué estuvo correcto o si no fue correcto, por qué debimos haber identificado esto como malicioso. Puede ser un buen mecanismo para entrenar a nuestra gente, familiares, amigos o colaboradores en el trabajo, para establecer formas de identificar cuando un correo es malicioso. Establecer contraseñas seguras es otra parte importante, que deben ser lo más largas posibles, pero fáciles de recordar. No reutilizarlas en más de un servicio es algo relevante, porque si ese servicio es vulnerado y le roban nuestra contraseña y esa misma contraseña la utilizamos para otro servicio, entonces van a poder acceder con esa misma contraseña que ya le robaron al primero para acceder al segundo servicio. De esta manera, no utilizar la misma contraseña es relevante. Cambiarlas con frecuencia o después de una vulneración también es un punto relevante. ¿Con qué frecuencia? Yo recomiendo más o menos cada 6 meses o cada año, dependiendo de la sensibilidad de la información que esté protegida ahí, siempre y cuando no hayan sido vulneradas o no las hayamos compartido con nadie. Esto me parece más relevante que cambiarlas cada semana, porque si las cambiamos cada semana vamos a hacer que la contraseña la tengamos que estar accediendo a través de otro medio que posiblemente reduzca la seguridad en lugar de aumentarla. Entonces, no compartirlas con nadie, no utilizarlas en más de un servicio, pero esto comienza a complicar el manejo de las contraseñas. Por lo tanto, utilizar un gestor de passwords es algo recomendable. ¿Qué es un gestor de passwords? Antiguamente hubiéramos utilizado una libreta en donde tendríamos apuntados los usuarios y contraseñas de cada uno de los servicios a los que tenemos acceso. Pero si alguien nos roba esa libreta, tiene acceso franco a todas nuestras contraseñas. Por lo tanto, aquí hay algunos 3 ejemplos de gestores de passwords. También las principales marcas tienen los suyos. Apple tiene uno, Samsung tiene otro, Microsoft tiene otro, que se pueden utilizar como mecanismos seguros en donde se alojen las contraseñas. Nos va a recordar cambiarlas con cierta frecuencia. En algunos casos se conectan a servicios de notificación como este que se llama Have I Been Pwned, que en caso de que nuestra contraseña y nuestra cuenta haya sido comprometida en una vulneración pública, nos pide cambiarla de manera automática, y aparte genera las contraseñas de una forma segura para no tenerlas que estar apuntando en un lugar y que esto pueda hacer que alguien acceda a ellas. Lo que sí nos pide es tener un password maestro, que ese sí debemos recordar, no tener apuntado en nuestra cartera o sobre la computadora en un post-it, porque eso puede hacer que alguien tenga acceso no autorizado a la contraseña, pero solamente a través de esa contraseña única tendremos acceso al repositorio completo de contraseñas y con ello almacenarlas y utilizarlas de manera segura. Pero también, como esto se vuelve un lugar con información muy privilegiada con todas nuestras contraseñas, habilitar un segundo factor de autenticación, como se los mencioné, a través de una llave de USB, un generador de números de única vez, es un mecanismo más robusto para evitar que alguien tenga acceso a nuestros gestores de contraseñas de forma no autorizada. Tener cuidado hasta con lo que compartimos en redes sociales o el tipo de páginas o aplicaciones que utilizamos. Y quiero utilizar el ejemplo de esta aplicación que posiblemente varios de ustedes habrán visto, que cambiaba la manera en la que nos vemos. Si somos un hombre, cómo nos veríamos si fuéramos una mujer, o viceversa, si somos una mujer, cómo nos veríamos si somos un hombre. Que pareciera algo trivial y de entretenimiento, pero que al momento de nosotros utilizar esta aplicación, le estamos dando acceso a información en nuestro dispositivo. Y alguien me dijo, bueno, pero es que yo no puse mi fotografía, yo puse la fotografía del Capitán Kirk para ver cómo se veía de chica. Pero en realidad esta aplicación ni siquiera le interesa el acceso a la fotografía que tú publicaste. Lo que le interesa es que al instalarla le estás dando acceso
a qué páginas visitas, a los sitios a los que accedes, el tiempo y duración en los que estás en cada uno, las compras o algunas otras información de terceros, en algunos casos pedir información a la geolocalización, a la lista de contactos o algunos otros permisos en el dispositivo. Por lo tanto, lo que trato de decirles con esto es, cada vez que instalemos o utilicemos una aplicación, veamos de manera consciente qué permisos nos está pidiendo y comparémoslo con el beneficio que nos da para saber si esto es algo que queremos darle y nos está dando un beneficio comparable con el acceso que le estamos brindando. Para mí no sería aceptable que una aplicación que es de entretenimiento, que me dice cómo me veo si fuera una chica, en esta aplicación de cambio de rostro, si me pide acceso a mi libreta de contactos, si me pide acceso a mi historial de compras, si me pide acceso a mi ubicación de GPS, no debería ser algo aceptable. Veámoslo como el precio que estamos pagando, aunque sea gratis la aplicación, el precio que estamos pagando es a través de nuestros datos personales o organizacionales con el acceso a nuestros dispositivos. Cuestionemos qué accesos estamos dando. Y complementemos con parches o actualizaciones nuestros sistemas. Así como hoy todos estamos urgidos de que haya una vacuna y nos toque nuestro turno en el Programa Nacional de Vacunación de cada uno de nuestros países, deberíamos estar urgidos de cuando un fabricante publica los parches y actualizaciones que corrigen problemas y errores que ya son conocidos en los sistemas operativos, en las aplicaciones, en las bases de datos que utilizamos para fines personales o profesionales, nos van a ayudar a ser invulnerables a estos errores conocidos y que los atacantes, la mayoría de las veces que se meten a un sistema, que logran vulnerar a una organización, es porque no utilizan mecanismos sofisticados, solamente utilizan estas errores y estas vulnerabilidades ya conocidas que no han sido parchadas o actualizadas por las organizaciones y que con ello le dan acceso a este tipo de atacantes. Por lo tanto, es importante, número uno, aplicarlos. Número dos, diferenciar de aquellos que son actualizaciones o correcciones de seguridad de aquellos que agregan funcionalidad o cambios estéticos. Hace algún tiempo las marcas de software combinaban los cambios estéticos con las correcciones de errores y entonces se quedó este pensamiento de que no siempre había que implementar porque iban a cambiar la manera en la que interactuamos con el sistema, la manera en la que se ve o en la que teníamos ordenados nuestros iconos y las funcionalidades del sistema. Hoy las marcas diferencian muy claramente cuando se trata de un parche o corrección de seguridad o de aquellos que son cambios estéticos. Estos segundos sí pudieran ser cosas opcionales, pero estos primeros deberíamos implementarlos siempre para ser invulnerables a aquello que ya se conoce y aparte ya se tiene una corrección en el entorno. Para aquellos entornos en donde sea un esquema muy sensible o de alta disponibilidad, establecer entornos aislados para ponerlos a prueba y saber que esa actualización no va a generar a mayores impactos en el resto de la base de datos del sistema delegado o algún otro, puede ser un control extra. O tener mecanismos centralizados para el despliegue de estos parches o actualizaciones, o en algunos casos cuando se trata de sistemas altamente sensibles de seguridad nacional o de misión crítica, se pueden utilizar retrasos en el tiempo para hacer estas pruebas en entornos aislados hasta que estamos seguros que se pueden implementar de forma adecuada. Realizar respaldos. Hace rato mencioné el tema del ransomware, que hoy día es una de las mayores amenazas en los entornos personales y organizacionales, en donde cientos de organizaciones diariamente son atacadas y en algunos casos miles vulneradas con este tipo de malware.
Me preguntan comúnmente cuál es una forma de prevenirlo. Bueno, hay muy pocas efectivas, pero la más efectiva es realizar respaldos de la información, identificando qué información es crítica para cada una de nuestras áreas, procesos y personas, realizando los respaldos con frecuencia, con la frecuencia que sea tolerable perder información. Dicen, dime cada cuándo debo realizar el respaldo, pues dime cada cuándo estarías dispuesto a perder información, cada cuándo cambia esta información. Si la información es altamente transaccional, seguramente necesitaremos respaldos muy frecuentes. Si la información cambia con muy poca frecuencia, a lo mejor un respaldo semanal es suficiente. Y ejecutar estos respaldos de una manera constitucionaria en medios de almacenamiento fuera de línea. ¿Qué es esto de fuera de línea? Hoy es común tener respaldos en mecanismos sincronizados con la nube, por ejemplo, con estas formas de respaldo que se sincronizan con la nube de manera automática. Sin embargo, si alguien cambia la información o la afecta o la daña en nuestro dispositivo, eso se va a sincronizar con el dispositivo automático en la nube. Por lo tanto, el tener respaldos fuera de línea es algo importante, de tal manera que solamente se conecte cuando queremos hacer el respaldo o restaurar la información es importante, y tenerlo hasta fuera de sitio, o sea, en un lugar distinto al que tenemos normalmente la información, para que en caso de que no tengamos acceso físico a las instalaciones, podamos tener acceso también a los respaldos, con respaldos fuera de línea y fuera de sitio de nuestras organizaciones. Y realizar pruebas sin monitoreo de que estos respaldos son efectivos, de que se pueden restaurar, cuánto tiempo toma esta restauración y cuáles son los mecanismos para realizarlo, es importante para garantizar su efectividad. Aislarnos de las amenazas, así como hoy nos estamos aislando a través de caretas, cubrebocas, guantes. Hay mecanismos para interactuar de manera segura, aún en entornos agrestes dentro de los sistemas informáticos. Por ejemplo, el asegurarnos que las páginas que visitamos usan certificados de seguridad, el conectarnos a través de una red privada virtual con un protocolo de cifrado adecuado. Son mecanismos que nos ayudarán a interactuar de esta manera. Y en esta diapositiva les quiero dar un ejemplo de cómo identificar una dirección segura. Hace algún tiempo parecería que si una dirección tenía este candado verde de seguridad, podía haber sido considerada una dirección segura, y no forzosamente lo es. Quiero ejemplificar cómo leer una dirección de Internet completa. Porque si bien el candado de seguridad significa que hay un certificado detrás, en realidad hay que saber a quién está asignado ese certificado. Esta página está tratando de hacerse pasar por PayPal, pero en realidad no es PayPal. Y aquí vemos el candadito de seguridad y al lado paypal.com, pero en realidad no se trata de paypal.com. ¿Cómo podemos identificar que no se trata de PayPal? Aprendamos a leer esta dirección, que la verdad es que no es intuitivo leer direcciones de Internet, pero trataré de desglosarlo aquí abajo. Empieza la dirección de Internet diciendo HTTPS, que se trata de un protocolo seguro. La S es que es seguro y que algunos navegadores sustituyen solamente por poner este candadito. Luego hay una doble diagonal. Brinquemos de esta doble diagonal hasta la primera diagonal que encontremos. Esta primera diagonal, después de la doble diagonal del inicio, de aquí hacia atrás es como debemos leer un dominio en Internet. Por eso les digo que no es intuitivo. No se lee ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, sino de en medio hacia atrás. Pero la forma fácil es de la doble diagonal del inicio, la primera diagonal que encuentren. De ahí hacia atrás, esta parte azul y verde le llamamos dominio, con su dominio de alto nivel o top level domain. Si quisiéramos estar en la página de PayPal, aquí en esta parte azul con verde debería decir PayPal en azul.com en verde. La parte roja le llamamos un subdominio, y cualquier página puede tener el subdominio que quiera con el texto que sea.
Por lo tanto, estamos en un subdominio que se llama paypal.com.securityalert, que aunque suena a algo de seguridad y está tratando de hacerse pasar de la manera más creíble posible por esta página de pagos por internet, no estamos en la página de PayPal. Entonces, lo primero que tendríamos que asegurarnos antes de voltear a ver si hay un candado de seguridad o HTTPS al inicio de la dirección es: ¿estoy en el dominio que quiero estar? Y si quiero estar en la página de PayPal, en estas secciones donde debería decir PayPal. Y si sí, ahora veamos que está el candado de seguridad para asegurar que hay un certificado de seguridad a nombre de paypal.com, de que ese sitio es el sitio legítimo de esa marca de pagos. Bien. Y entonces este certificado lo que asegurará es que cuando llegamos a un sitio hay un tercero certificador que garantiza que ese sitio es el sitio legítimo y que independientemente de nuestro módem, del proveedor de servicios de internet o de todos los demás brincos que hay en medio cuando navegamos entre una página desde nuestra casa hasta un sitio que visitamos, nos asegura que ese es el sitio legítimo en donde estamos y además realiza una encripción de las comunicaciones, un cifrado de las comunicaciones, de tal manera que si nosotros compartimos información sensible, contraseñas, datos de una tarjeta de crédito o alguna otra información que pueda ser relevante que no queremos que sea interceptada, el certificado de seguridad también asegura que solamente el destinatario y el origen son los que tendrán acceso a esta comunicación. Bien, y por último, estar atentos a las alertas, así como estamos atentos a cuando alguien tiene temperatura, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza. Tengamos atención a las alertas. Les decía hace unos momentos, si notamos que un dispositivo es más lento de lo normal, que hay aplicaciones instaladas que no conocemos, que hay dispositivos conectados a la red que son ajenos a nosotros, entonces acudamos a un especialista y sigamos las mejores prácticas. Por ejemplo, en los servicios en la nube que hoy se utilizan mucho, no por estar en la nube quiere decir que la información está 100% segura. Sí es seguro utilizar servicios en la nube, porque cuando hago este comentario es común que me pregunten, entonces, ¿no es seguro utilizar los servicios en la nube? Sí, sí es seguro, pero la mitad de la seguridad le corresponde a las marcas, pero la otra mitad nos corresponde a nosotros como usuarios para asegurar que habilitamos esa seguridad. Por ejemplo, habilitar el cifrado de los repositorios. No siempre está habilitado por defecto que haya una autenticación de los usuarios o el cifrado de la información o establecer los roles, permisos o privilegios de quienes pueden tener acceso y qué actividades pueden realizar, o realizar un monitoreo de las bitácoras que hay en el sistema para saber qué actividades se realizaron y poder con ello tomar decisiones para identificar actividades maliciosas, actividades inusuales o alertas que deberían ayudarnos a tomar decisiones en materia de incidentes de seguridad. Y esta trazabilidad de poder saber a través de un expediente, que en el mundo físico le llamamos un expediente clínico, en el mundo electrónico es una bitácora de saber qué, quién, dónde ingresó a través de cámaras de seguridad, de bitácoras de acceso que nos den rastreabilidad de cuándo un usuario inició sesión, qué actividades realizó, comparar esas actividades contra los roles, permisos y privilegios que tiene el sistema para tomar decisiones si lo dejamos pasar o no, o también a posteriori tomar decisiones sobre si ciertas actividades pudieran haber sido un comportamiento malicioso y entonces llevar a cabo acciones derivadas de ello. Y como dije, el eslabón más débil es la gente,
y reforzar a la gente con capacitación adecuada para que se vuelva parte de la primera línea de defensa es importante, pero complementarlo con monitoreo de las actividades también para que no toda la responsabilidad quede en la gente y podamos tomar acciones con base en estas bitácoras que ya mencioné, realizar un análisis de esas bitácoras correlacionando las cámaras de seguridad con los eventos de inicio de sesión, con los accesos en el biométrico o en el que abre la puerta para saber si es en un horario adecuado o normal para el tipo de actividades que está realizando. Hablar el lenguaje del público objetivo en la capacitación para que se entienda qué estamos tratando de evitar o de que haga el usuario y las responsabilidades que le corresponden, o hasta automatizar ciertos procesos para evitar fallas o ataques intencionados de una persona, y en algunos casos implementar privilegios mancomunados para que no baste la acción de una persona, sino se requiera la confirmación de una segunda para aquellas que tengan un grado de sensibilidad o criticidad alto en este sentido. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de mi parte. Espero haber sido claro en la exposición y pasaremos a ver la sección de preguntas y respuestas para saber si alguien nos compartió alguna en este sentido. Y no sé si quieras leer las preguntas, Erika, o las leemos directamente del chat. Correcto, ingeniero Corona. Muchas gracias por el desarrollo de la presentación. Aquí tenemos, si me permite, se las voy a ir mencionando una a una para que nos apoye a dar respuesta. Tenemos la primera de nuestro auditorio que nos indica, durante la sesión nos ha compartido líneas de acción que nos ayuden a resguardar nuestra información. Sin embargo, ¿existe algún tipo de referencias o normas que nos recomiende para poder consultarlas y establecer con ello este tipo de controles? Sí, definitivamente. Y en particular en materia de seguridad de información, la norma internacionalmente más utilizada y difundida es la norma ISO 27001, que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, que aparte es la norma más utilizada no solo para implementar este sistema de gestión, sino como referencia de certificación para que un tercero imparcial evalúe que una organización implementó este sistema de gestión y un conjunto de controles adecuados a su contexto organizacional y al tipo de actividades que realizan. De esta manera, la norma ISO 27001 es la referencia más grande, y el resto de las normas de la familia 27000 que complementan a 27001 en distintas perspectivas. 27001 es, vamos a llamarle, una sombrilla general sobre un sistema de gestión organizacional para la seguridad de la información. Y algunas otras que nos ayudan, por ejemplo, 27002 a implementar los controles mencionados en 27001, 27003 a establecer un plan de implementación de todo el sistema de gestión, 27004 a establecer métricas, 27005 para realizar un análisis de riesgos para determinar cuáles controles me son aplicables, y varias otras normas a este respecto. Entonces, sí, definitivamente yo tomaría como referencia esta familia de normas 27000 como la principal para esta respuesta. Gracias, ingeniero. ¿Qué tipo de capacitación debo de brindarle a mis colaboradores para que trabajen de forma remota? Bueno, es que habría que realizar una capacitación, como les decía. No a todos los trabajadores les toca la misma capacitación. Va a depender de sus roles, funciones, responsabilidades, del tipo de información que manejan, de en qué entorno lo realizan su trabajo, del tipo de equipos o infraestructura que requieren. Por lo tanto, establecer capacitación acorde a cada uno de los perfiles va a ser importante. Y yo de manera genérica diría, primero necesitamos una concientización general de seguridad con tips como los que hoy les compartí para identificar un correo de phishing, para establecer respaldos, para identificar una dirección web segura, que
todavía no le llamaría capacitación, solamente una concientización general de qué hacer o qué no hacer en estas materias. Y ya después, según el grado de especialización, estableceremos una capacitación que los haga competentes para manejar una herramienta, para interpretar o para analizar cierto tipo de información, o por ejemplo si nos vamos a certificar en ISO 27001 para tener un rol como auditor interno en seguridad de información o para administrar ciertos controles, permisos o privilegios en el entorno organizacional. Muy bien, muchas gracias. Preguntan por aquí, ¿es posible integrar aplicaciones como WhatsApp a este tipo de mecanismos de trabajo remoto? Definitivamente es posible, pero para ello necesitaríamos hacer distintas cosas y yo me iría en orden. Número uno, hacer un análisis de riesgos, hace rato lo mencioné, para evaluar si esa solución nos da los beneficios que necesitamos, pero también en función de los riesgos que incorpora. Y un riesgo, el que incorpore esta aplicación, un riesgo a nuestra organización, no forzosamente es algo malo. También implementar una base de datos nos trae riesgo. También usar una computadora nos trae riesgos. Pero saber si esos riesgos que incorpora el uso de esta aplicación son ponderables y son suficientes y tenemos capacidad de controlarlos de manera adecuada para aprovechar al máximo sus beneficios, minimizando al máximo estos riesgos que identificamos. Entonces, sí es posible incorporarlo, pero habría que cuestionarnos, ¿es la plataforma idónea? ¿Tenemos el control suficiente para que la gente pueda tener acceso, para que la gente pueda no mal utilizarlo? Para que la gente pueda enviar o recibir información de manera segura. Y entonces, a través de estas respuestas, pudiéramos ir decantando hacia el uso de esta aplicación o de alguna otra que se apegue mejor a nuestras capacidades y contexto organizacional. De acuerdo. En relación a la norma ISO 27701 que hace unos momentos mencionaba, al ser un sistema de gestión de la privacidad de la información, ¿se puede incluir en el esquema de trabajo remoto? ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo hacerlo? Definitivamente, aunque me gustaría hacer una aclaración rápida. Hace rato mencioné de forma muy amplia a la familia 27000 como un solo ente, encabezada por 27001. Y en esta pregunta mencionan una norma que me parece muy importante, que es 27701. Es un complemento a ISO 27001 dedicado a que el sistema de gestión de seguridad de información ya no solamente se dedique a proteger la información en general, sino la privacidad de la información y la protección de los datos personales que procesamos. De esta manera, me parece que si una organización trata o procesa datos personales, la implementación de ISO 27701 se vuelve imperiosa y muy necesaria. Y un ejemplo sería déjenme darles de alguno de nuestros clientes que hoy hemos certificado y, por ejemplo, un caso muy interesante. Tenemos contact centers, centros de contacto certificados que tuvieron que por temas de la pandemia mandar a la gente a trabajar a su domicilio e implementar controles para asegurar que en el domicilio de esta persona no hay o hay condiciones más bien para controlar los riesgos que pudieran llevar a una vulneración de los datos personales que tratan estos ejecutivos que en su domicilio van a tener acceso a las llamadas telefónicas o a los mensajes de texto de personas que van a darles datos médicos, datos de tarjetas de crédito, datos de sus direcciones físicas. Y entonces implementar controles como los que menciona la norma ISO 27701 va a ser relevante para tener bitácoras de acceso, control de la información, evitar que se puedan copiar o pegar
la información que ve la persona con una cámara, el controlar el entorno en donde está la persona para evitar que haya personas ajenas, el reforzar los convenios de confidencialidad que tienen estas personas para hacerles saber qué actividades esperamos que cuiden o no se realicen de su parte o de parte de terceros en el entorno personal en el cual están trabajando. Gracias, ingeniero. Un factor importante que hay que analizar es el robo de la información del colaborador o bien de alguna persona que se encuentra en casa. ¿Qué controles pudiéramos aplicar en robo de información en estos casos? Me parece que el primer control es clasificar adecuadamente la información para saber cuál información ni siquiera debió haber llegado a la casa del trabajador. Ahora, si la información va a llegar a la casa del trabajador, habría que saber si va a llegar de manera impresa o de manera digital. Yo tendría mucho cuidado con aquella información que llega de manera impresa porque va a haber menos formas de darle trazabilidad a su uso y por lo tanto evitar el llevar información impresa, porque no solo se trata de que la información salió de la oficina y apareció mágicamente en la casa del trabajador. Hay pasos intermedios, por ejemplo, en qué tipo de transporte fue, cómo la cuidó en el transporte público o si dejó el auto en un estacionamiento con documentos sobre el asiento. Entonces, la información impresa necesita algunos cuidados extras que deberían ser mucho más rigurosos y yo tendría o evitaría el uso de información impresa a menos que se tomen cuidados extras. Ahora, en el uso de la información en medios digitales, habría varios controles que podemos utilizar. Por ejemplo, lo que le llaman una estrategia de evitar fugas de información integral. Y una estrategia integral requeriría de varios elementos, pero voy a mencionar 4 muy importantes. 1, monitorear o hasta evitar, dependiendo del perfil de persona de la que se trate y del tipo de información y actividades que realiza, la conexión de medios de almacenamiento removibles, por ejemplo, memorias USB. La mayoría de los usuarios podrían no necesitarlo y entonces bloquear los puertos USB puede ser un mecanismo importante, pero no solamente extraemos información a través de mecanismos USB, podrían extraerla a través de una página web o a través de un servicio de sincronización de archivos en línea. Por lo tanto, el segundo es establecer un filtrado de a qué sitios puede acceder la persona, de tal manera que solamente tenga en el equipo corporativo acceso a los sitios validados y tener un monitoreo adecuado de los sitios que visita para saber y para poder inferir actividades maliciosas, malintencionadas o hasta accidentales. Y número 4, el tener un control de los permisos y privilegios que tiene la persona y saber autorizar cada función. Por ejemplo, en el momento en el que alguien intenta hacer un adjunto a un correo electrónico, validar si ese adjunto contiene información confidencial o sensible y es aceptable que salga en un adjunto. Si una persona está intentando subir un archivo a una página web, validar a través de algún filtro que el contenido de ese archivo es aceptable que salga a un entorno web. Y así, entonces, a través de estas 4 acciones, insisto, podría haber más, pero el uso de una estrategia integral de evitar fugas de información nos llevaría a implementar estos controles en el entorno fuera de la oficina. ¿Qué medidas debo tomar cuando tengo una copia de seguridad diaria para la información, pero me doy cuenta que la copia dejó de realizarse? ¿Por qué puede suceder dicho problema? Habría que analizar el caso muy específico. Estoy tratando de entender que el ejemplo que están poniendo es alguien que programó una copia de seguridad automática diariamente y que por alguna razón dejó de De efectuarse. ejecutarse.
la razón por la que se dejó de ejecutar pueden ser muchas, pero es que no sé en qué sistema fue, a través de qué mecanismo automático lo hicieron, si esta persona es administrador del sistema o no, si la persona que programó la copia automática era un súper administrador del sistema y tenía forma de desactivar esta copia automática. Entonces, tendría que tener mucho más contexto, pero lo que yo les diría más bien es regresarme a lo que dije hace un momento en la presentación. Vayamos a las bitácoras, porque el sistema tiene una bitácora en donde nos dirá qué usuario activó la copia de seguridad, qué usuario la desactivó, si se desactivó por un error o de manera manual o por un problema en el sistema, por falta de espacio de almacenamiento para ejecutar la copia de seguridad, porque cambiaron las credenciales de acceso o por alguna otra. Puede haber distintas razones. La empresa donde laboro fabrica software. Este tipo de productos deben ser evaluados en aspectos de seguridad de acuerdo a la norma ISO 27001 antes de ser liberados. Recuerden que la norma ISO 27001 es una norma para el sistema de gestión de seguridad de la información de una organización completa, no solamente para un software. Sin embargo, hay algunas otras normas y certificaciones que pueden complementar a la norma 27001 para la seguridad de un sistema o de una aplicación. Entonces, definitivamente sí debería ser evaluada. Lo que quiero aclarar es que no forzosamente es a través de la norma 27001. Hay toda una familia de normas que están especializadas en la seguridad de aplicaciones y que podríamos implementar y hasta certificar el cumplimiento de estas normas de seguridad de aplicaciones. La norma, por ejemplo, déjenme darles 3 ejemplos y les voy a dar las referencias completas porque es una norma multipartes que tiene distintas condiciones. Es la norma 27034 y la norma 27034 tiene distintas partes enfocadas a la seguridad de las aplicaciones, pero además pudiéramos complementarla con una certificación basada en la norma ISO 25000 para certificar al software con base a la seguridad de las aplicaciones, o alguna especificación más particular, por ejemplo, con respecto a las consideraciones de seguridad de un marco de referencia como WASP o alguna otra norma. Entonces, podría haber distintas otras normas de referencia a este respecto. Gracias, ingeniero. ¿Puedo confiar en que las gestiones en web realizadas desde el IP de mi casa están protegiendo el trabajo que realizo para la organización? No sé si estoy entendiendo la pregunta adecuadamente. A ver, ¿puedes repetir? Estoy buscándola aquí. ¿Puedo Muy bien. confiar en que las gestiones en web realizadas desde la IP de mi casa están protegiendo el trabajo? Es que déjenme regresar al esquema que les mencioné hace rato de cero confianza. Yo diría, no confíes en que las gestiones web son adecuadas, sino más bien establece controles adecuados para que de los dos lados de esa dirección IP, o sea, dentro de tu casa y fuera de tu casa, haya mecanismos de uso seguro. Y voy a darles algunos ejemplos. Número 1, que dentro de tu casa, o sea, dentro de tu dirección IP, estés utilizando mecanismos de transmisión de la información de forma segura a través de protocolos que utilicen cifrado robusto, por ejemplo, un certificado de seguridad HTTPS que ya mencioné hace rato, o una VPN. Número 2, que se autentican a través de mecanismos seguros, o sea, con un inicio de sesión segura y con un segundo factor de autenticación. Número 3, que te conectas al lugar adecuado, o sea, ya del otro lado de la dirección IP, por ejemplo, la dirección de tu compañía a la cual ingresas a un portal
o a un sitio de servicios, es la dirección adecuada y que estás en el sitio adecuado. Esto también lo puedes hacer a través de las recomendaciones que di para identificar una dirección web de forma segura. Número 4, que se utilizan las versiones actualizadas de los sistemas en todos los puntos, de punto a punto, en tu computadora, en el sistema operativo, en las aplicaciones, en el navegador, en la base de datos del otro lado, en el portal o en el manejador de archivos. Entonces, como mencioné, habría varios elementos en donde implementar controles para que esta confianza que menciona la pregunta no sea una confianza ciega, sino más bien una confianza basada en la desconfianza, o sea, una confianza basada en que ya implementé controles suficientemente confiables en cada uno de los elementos que interactúan con estas actividades que realizo dentro o fuera de la oficina. ¿Qué sugerencias puede darnos al querer implementar el esquema Bring Your Own Device, sobre todo respecto al límite entre la privacidad del usuario y la de la organización? Bueno, si hay una preocupación por la privacidad del usuario y la organización, lo mejor es no pongan Bring Your Own Device y pongan un dispositivo profesional para los temas profesionales provisto por la organización y un dispositivo personal para los temas personales que sea propiedad del usuario, y así eliminamos las preocupaciones de privacidad. Ahora, entendiendo que va a haber que mantener una preocupación constante sobre la privacidad cada vez que haya el uso de un Bring Your Own Device, podría haber algunas recomendaciones en este sentido. Por ejemplo, número 1, hoy hay bastantes aplicaciones que permiten dentro del dispositivo, a través de entornos virtualizados, separar el entorno personal del entorno profesional, de tal manera que la persona puede tener su privacidad porque en un entorno virtualizado tiene forma de acceder y utilizarlo para los fines personales, y en el segundo entorno virtualizado para los temas profesionales. Esa es una de las herramientas y formas, me parece, más robustas de hacer esta separación para temas de privacidad. Número 2, no extralimitar los controles. Por ejemplo, el tema del posicionamiento, del geoposicionamiento, es una de las preocupaciones frecuentes, porque pudiera ser no solamente utilizado para fines legítimos, sino para otros fines. Por lo tanto, el que haya una autorización mancomunada para hacer el acceso al geoposicionamiento y que no sea una trazabilidad en todo momento de tener una bitácora de todos los lugares a donde fue, sino más bien en el momento en el que lo necesito se activa, es una acción, pero que habría que evaluar la proporcionalidad con la que estamos teniendo acceso a este dispositivo en su posicionamiento geográfico contra el tipo de información que hay o la privacidad de la persona. Trataré de explicar esto de una segunda manera. Si ese dispositivo tiene información ultra sensible y la persona acepta que para evitar que esa información se pierda, en todo aquel sitio en el que se mueva ese dispositivo se va a mantener una bitácora, pues entonces tendremos que proteger el acceso a esa bitácora para evitar el mal uso. Y entonces posiblemente no está mal el que haya una trazabilidad segundo a segundo del dispositivo, sino el problema será cómo se asegura que el acceso a esa bitácora es el adecuado. Entonces, habría que realizar este tipo de análisis y ponderaciones. Por eso iniciaba desde hace rato diciendo hay que hacer un análisis de riesgos para evaluar los controles contra los beneficios que nos da el uso de cierta tecnología. Gracias, ingeniero. Tenemos dos últimas preguntas y por ahora es el tiempo y bueno, las demás preguntas se las vamos a compartir a usted y a su equipo. Y bueno, la penúltima pregunta, aparte del análisis de vulnerabilidades, ¿nos puede recomendar alguna herramienta para monitorear qué tan atacada es nuestra infraestructura y no ser tan reactivo? Sí, y habría varios mecanismos de hacerlo, y yo les diría, para no ser tan reactivo,
o sea, ser proactivo. Es más, hoy hay actividades que le llaman de cacería proactiva de amenazas. En inglés le dicen de threat hunting. O sea, de tener gente que tenga capacidades iguales o superiores a la de los atacantes, de conocer qué vulnerabilidades hay en el mercado, qué tipo de actividades realizan los delincuentes para acceder a los sistemas, cómo los vulneran. Con esta cacería proactiva, le llaman threat hunting. Otra herramienta útil es el mantener esta arquitectura que mencioné hace rato de Zero Trust, en donde tengamos el menor privilegio posible, asumir que todos los dispositivos y sistemas con los cuales interactuamos están vulnerados y pese a eso, interactuar con ellos a través de controles que pudieran contener aún esa vulneración del otro lado del dispositivo, y mantener bitácoras y monitoreo constante. Por ejemplo, hay correlacionadores de eventos que permitirían lanzar alertas basadas en cierto tipo de comportamientos. Y estos elementos nos ayudarán a hacer un manejo proactivo no reactivo de los incidentes, más bien a identificar antes de que sucedan o contenerlos cuando empezaron a suceder. Otra práctica frecuente es el uso de estos equipos que le llaman Blue Team y Red Team. El Blue Team es el equipo que se dedica a proteger a la organización y su información y a realizar el aseguramiento y la implementación de los controles organizacionales, administrativos, físicos, técnicos, preventivos, correctivos, reactivos. Y otro equipo que le llaman equipo rojo o Red Team, que se dedique a tratar de vulnerar, pero de manera interna a la organización, o sea, como tener atacantes internos que todo el tiempo están tratando de encontrar de manera proactiva estas posibles vulnerabilidades en nuestros sistemas antes que alguien externo lo haga. Entonces, esas son algunas prácticas que podemos hacer. Obviamente, ya mencionó en su pregunta el realizar pruebas de penetración, escaneos de vulnerabilidades en nuestros sistemas y que esto sea revisiones de código que se hagan de manera proactiva para encontrar vulnerabilidades. Gracias, ingeniero. Y nos vamos con la última pregunta. ¿Es totalmente confiable realizar transacciones financieras a través de los tokens como medio de seguridad? Cada vez que alguien utiliza la palabra o las palabras totalmente confiable, me parece que es que no estamos hablando de lo mismo o que es muy complicado hablar de total seguridad. Y déjenme hacer una comparación. Vieron que hice varias comparaciones entre el mundo físico y el mundo digital. Yo les diría, es totalmente confiable salir a la calle y manejar un auto que tiene 8 bolsas de aire y cámaras de seguridad para detectar colisiones. Pues no, no es totalmente confiable. Podría haber momentos en los que falle, en los que alguien iba demasiado rápido, en los que alguien invalidó esos controles para poder hacer alguna otra actividad. Por lo tanto, yo no hablaría de totalmente confiable, sino de razonablemente confiable en función del beneficio que nos da y el mantener controles que no busquen tener una sola solución mágica, yo le digo, en una bala de plata, o sea, en una sola actividad que nos da un control total, más bien en una estrategia de seguridad que tiene varios controles que se complementan unos con otros para tener un grado de seguridad razonable según el tipo de actividades que realizamos. Pero tratando de contestar esta pregunta, es razonablemente confiable realizar transacciones financieras siempre y cuando, número uno, nosotros seamos los únicos que tenemos acceso al token. Número dos, del lado del banco hayan realizado una implementación adecuada de el uso de estos tokens. Número 3, la tecnología de cifrado que se utiliza sea la más actualizada. Y número 4, no tengamos alguna otra puerta en donde hayamos, déjenme darles un ejemplo muy común. La mayoría de las veces las transacciones financieras se realizan por alguien que dejó descuidada la sesión. Por más que el token te lo pidan para realizar el acceso a un sistema,
Si tú dejas ese token descuidado o dejas abierta la sesión en una computadora y te levantaste del lugar en donde está esa computadora, entonces dejaste acceso franco a la computadora y al token a un lado para que alguien haga uso de esas transacciones. Por lo tanto, por eso no hablo de una confiabilidad total, sino una confiabilidad razonable en función de la estrategia de seguridad integral que implementemos con todos nuestros controles. Muchas gracias, ingeniero Corona, y sobre todo por la explicación tan a detalle de esta sesión y por supuesto la presentación que en este momento estamos finalizando. A todo nuestro auditorio, reitero el correo disponible de los especialistas en materia de sistemas de gestión que conforman, por supuesto, el equipo del ingeniero Corona y que desde NICE Colombia estarán pendientes para atender cualquier inquietud específica que tengan sobre el tema abordado el día de hoy. Stephanie Cordero en el correo scordero@nicecolombia.com, Javier Herrera en el correo jherrera@nicecolombia.com. En este momento se han incorporado los datos de contacto en el chat de esta sesión y con gusto les informamos que en el transcurso del día de hoy les enviaremos la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron. Ingeniero Corona, si no tiene o desea agregar algo más a su presentación. ¿El audio está todavía apagado? Sí, ahí estamos. Solamente agradecer a todos los participantes su asistencia el día de hoy y reiterarnos a sus órdenes para que a través de las normas y certificaciones que tenemos en sistemas de gestión, en particular de seguridad de información, de protección de datos personales, de privacidad y de varios otros elementos, ayudemos a tener organizaciones, entornos y ecosistemas mucho más confiables en beneficio del país, de las naciones y de las personas, clientes y proveedores en los cuales, con los cuales interactuamos. Entonces, muchas gracias por su participación y espero les haya sido de utilidad. Gracias, ingeniero. En Grupo NICE, a través de su filial NICE Colombia, seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.